Ahora les quiero hablar de otra película que también me gustó mucho y que tiene que ver con tocar un fondo moral. Se llama Ceguera. Es una película dirigida por Fernando Meyeres y que pudo participar en el Festival de Cannes de 2008. Y está basada en la novela homónima, o no homónima, pero la novela Ensayo sobre la ceguera del premio Nobel José de Saramago. A diferencia de Contagio, más que ser una película que tiene esta idea de ser como una fotocopia real, realística de la realidad del contagio, Ceguera es una producción que se mete más que nada en el terreno de la metáfora pura, de la parábola, de los símbolos, sin dejar la cuota de realismo por lo demás. Pero se mueve en ese mundo, creo yo. La trama es así, en un mundo cotidiano y sin aparentes explicaciones, empezamos a ser asediados por una epidemia de ceguera. En el grupo de personas que conviven, la única que es inmune a esto, la única que conserva su visión es Julianne Moore, que es esposa del médico Mark Ruffalo, que interpreta a este actor norteamericano antes de convertirse en héroe Marvel. Eh, es esta persona inmune, es parte de las ideas interesantes a las que nos lleva esta película y que tienen que ver con la reflexión acerca de que una situación así es desesperada, en una situación así de tremenda, podemos llegar a perder la luz de nuestras vidas, podemos quedar en la oscuridad y de esa manera automática, ese efecto de cortina que se corre nos haría entrar en una zona oscura y amoral, donde el ser humano se contacta con su peor lado, violento, demencial, sin respetar las normas sociales establecidas antes de la catástrofe y que por lo menos se han mantenido, se había logrado mantener a raya las bestias que llevamos dentro, sin domesticar. Ceguera quizás no se trate de la mejor película, sin duda el libro puede ser mucho mejor y con más espesor y análisis, pero la puesta en escena de Meyere nos hace viajar por un sendero de exploración moral que tiene una característica brutal que son su visión de rayos X. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la vista de que todos los personajes han perdido la visión, todos los personajes han perdido ese sentido, lo que queda es que en esa ausencia los espectadores y nosotros, la mujer inmune interpretada por Julianne Moore, somos los únicos que podemos ver las aberraciones de conductas inmorales que ocurren, los asedios, los actos de violencia, todo lo que se supone que no debería pasar en un mundo así, los aprovechamientos, los abusos, las humillaciones. Esta caída de declives morales que a veces podemos ocultar entre las paredes de nuestros más íntimos secretos, cuando todos nos están viendo, pero en verdad nadie nos está viendo, aquí donde nadie ve, ocurre lo contrario, aflora este lado oscuro sin contención y sin filtro. Así las cosas, ven, nosotros podemos hablar de la solidaridad incluso en su más absoluta ausencia, que es lo que pasa en Ceguera. Y eso ocurre con esta inteligente cinta que muestra el lado más oscuro del ser humano, casi sin amortiguadores, y, y lo que pasa es que produce un efecto desolador. Es muy fuerte esta película, pero es necesaria para reflexionar lo que pasa en estos tiempos de crisis, donde perdemos el norte moral, donde no vemos una salida, donde no vemos la vida en su estado más luminoso, en donde no vemos más que nuestros propios miedos. Ahora a continuación me gustaría comentar otra película que tiene que ver con uno de los géneros que más me gusta, que son los viajes en el tiempo. Hablo de 12 monos, que para mí es un viaje a la locura, dirigida por Terry Gilliam, un director que para mí es fundamental y ya les voy a explicar por qué. Esta cinta es una combinación de virus, viajes en el tiempo y lo que tiene es una mezcla alucinante. ¿Por qué? Porque para mí se trata de una dolorosa metáfora de la culpa como motor ciego de la trama. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo lo que hace es examinar con culpa lo que uno podría haber hecho y equivocado en su pasado y pese a no poder cambiarlo, insistimos en esa búsqueda de lo que nos hizo equivocarnos en nuestras vidas durante nuestro propio pretérito. Lo interesante de esta película es que formaliza y pone en concreta
realidad esta idea a través de una historia notable. Bruce Willis es un convicto del futuro que es usado por la corporación y gobierno del futuro para viajar al pasado y descubrir quiénes son los responsables de haber soltado un virus en el pasado, en los años 90, que casi elimina a la raza humana y que obliga a las personas a vivir bajo tierra. Eh, el director Terry Gilliam fue integrante y es integrante de una agrupación inglesa de comedia y genios que se llama Monty Python. Y además es un iconoclasta, un artista gráfico, un barroco que ya supo más o menos proyectar y materializar las mismas ideas en una película maravillosa que se llama Brasil y que es como un remake personal de Gilliam de ese clásico de la literatura Orwell 1984, en donde un individuo lucha contra la libertad individual y contra las ideas de un gobierno fascista. Aquí en 12 monos reflexiona más o menos de las mismas cosas, la paranoia, de la histeria colectiva y de la pérdida de identidad y de la razón. Como señalé, el recurso del viaje en el tiempo hacia el pasado usado como una metáfora de la culpa como un motor permanente en esta maravilla de Terry Gilliam, porque esta sociedad del futuro olvidadiza, que trata de encontrar rastros de las causas de su propio derrumbe en el pasado, es para mí un examen de conciencia errático, mal hecho, tapado por la mentira y el autoengaño, y que es un intento por corregir el curso de una historia que inevitablemente va a terminar mal y que gracias al genio de Terry Gilliam toma la forma circular, en donde inicio y fin se confunden en una frontera difusa y es como lo del huevo y la gallina, ¿qué es primero? Si existe una versión destruida de la Tierra en esta película, en esta historia de ciencia ficción que es muy real por lo demás, es porque de alguna manera los humanos, juzga yo creo el ente de Gilliam, se merecen ese castigo y esa extinción, esa casi extinción que nos permite ver una escena espectacular en la película, que es cuando animales, leones, bestias de distinto tamaño y forma, salen de los zoológicos y pueblan las ruinas de lo que quedan la civilización, entre edificios llenos de mohos, de maleza y sin ninguna presencia humana. ¿Han visto a propósito de esto un viral en redes sociales en estos días de cuarentena donde un reno pasea de esa misma manera en una catedral vacía? ¿No les parece una fantástica una fantástica reflexión de lo que se supone es ficción y realidad? Es como si la humanidad hubiera dejado de existir en estos días de cuarentena y hemos podido hemos podido ver de nuevo que los peces pueblan y repueblan los canales, esta vez transparentes de Venecia. Los canales transparentes de Venecia. 12 monos, la película Terry Gilliam, al igual que Contagio de Steven Soderbergh, tiene esa virtud que se trata de un inesperado acto profético y creo que tenemos que tomarlo en cuenta. Hay una película de la que quiero hablar y tiene que ver con esto de la prisa del fin, la prisa de tratar de salvarnos, y que es el tren a Busan, que es pura paranoia, es puro miedo. Es una película coreana que también se estrenó en Chile como Estación Zombie y corresponde a este contexto de películas coreanas que tienen una característica que a mí siempre me ha sorprendido: la capacidad, la virtud de ser muy comerciales pero traficar en el fondo un contenido profundo. Como pasa con Parásitos, la película coreana ganadora del Oscar. Bueno, Tren a Busan, Estación Zombie de Jang Sang-ho es una aparente cinta más de zombies, pero en realidad es una contundente pesadilla con un sello angustiante. La idea de que el peso de la muerte va a llegar tarde o temprano y que no hay cómo huir de ella en una situación así de contagio. La historia es muy simple, pero muy contundente y llena de crítica social. Se trata de un padre más bien mediocre y muy metalizado y trabajólico, que tiene que viajar con su pequeña hija en tren desde Seúl a Busan, que es una ciudad famosa porque allí ocurre un festival de cine de género de terror. El contexto es de pesadilla porque justo cuando están abordando el tren empieza a estallar una explosión infecciosa viral que transforma a las personas contagiadas en algo parecido a zombies. Esta genial y muy rápida película tiene una fuerza narrativa voraz. ¿Por qué lo digo? Porque todo ocurre raudamente, todo ocurre a una velocidad inexplicable, y especialmente cuando vemos que el protagonista y su hija abordan el tren, la epidemia los alcanza. Entra alguien infectado que en este tren que ya va rápido empieza a crecer la contaminación a bordo de los distintos carros.
Y es divertido ver cómo estos personajes a bordo tratan de organizarse para juntos evitar la muerte. Y ahí radica el problema. ¿Por qué? Porque Corea es una de las sociedades más capitalistas del mundo. Y que sea más capitalista tiene que ver con que le estamos pidiendo a estas potenciales víctimas que sean y hagan un esfuerzo colectivo, que sean personas con conciencia social y hagan un esfuerzo colectivo cuando su naturaleza es ser individualistas, es ser egocentristas. Y esa mezcla es muy contradictoria y atractiva por lo mismo. Y en ese mundo de carros de primera y segunda clase, en ese mundo donde surgen los egoístas, los asegurados, los winners, las personas que solo velan por su propio beneficio, el director Seo Sang-ho realiza una gran película con la idea de que estas personas que quieren cuidar su metro cuadrado se van a contaminar y se van a convertir en algo distinto y grupal. Porque los zombies, como los zombies del planeta de World Z de Brad Pitt, también andan en patota, atacan unidos, como una masa, como si fueran un grupo deforme, mientras que los sanos, los individualistas, siempre andan solos. Adoro la idea de miedo que genera esa amenaza comunitaria. Para mí es leída como algo monstruoso y por los personajes. Eso de ser comunidad, de ser esa masa sin una personalidad clara y consumista, es algo monstruoso, asqueroso, que merece desprecio. Bueno, cierto, esto se trata solo de una película de zombies, pero una película que habla también de que evitar la contaminación significa pololear con la idea de que tarde o temprano igual nos vamos a contaminar, igual vamos a caer enfermos, igual vamos a cambiar, vamos a ver la vida de otra manera. No la vamos a ver desde la soledad y la individualidad del capitalismo, sino desde tal vez una colectividad que nos parece monstruosa, pero que funciona en ese lenguaje y esa manera de vivir que no entendemos.